Saludos, sean todos bienvenidos a este espacio de aprendizaje donde vamos a tratar de forma breve un tema muy interesante y el cual le hemos titulado Introducción a la magia de hallar contraejemplos a conjeturas. Cabe destacar que esta presentación ha sido supervisada por el doctor Carlos Falcón y se encuenra a cargo de los estudiantes Ana María Peralta, Seferino Medina, un servidor, y Samuel Alexander Rodríguez. Empecemos enseguida con la definición de contraejemplo. Según la RAE, un contraejemplo es un ejemplo que contradice lo que se ha pretendido mostrar con otro. Es decir, que el enunciado tomado como verdadero presenta ejemplos que lo refutan en un contexto que no cumple con las mínimas expectativas para ser cierto. La existencia de un contraejemplo desde el punto de vista lógico y matemático es una crítica con la fuerza suficiente para refutar la afirmación, o sea, para hacer explícita su falsedad. Algunos conceptos, sobre todo en matemática, cuando se estudian por primera vez, dan la impresión de que un resultado debe ser verdadero. Entonces, el dar algunos contraejemplos a esas ideas preconcebidas ayuda a rectificar esa mala intuición. Vamos a ver un ejemplo histórico de unos de los contraejemplos encontrados a una conjetura propuesta por un matemático muy célebre. Pero antes de esto, debemos de entender que una conjetura es una proposición que se piensa que es verdadera, pero se debe someter a una prueba o a una demostración para verificar su validez o refutarla. Este matemático que está acá, Pierre Fermat, propuso una conjetura muy importante, la cual fue la siguiente. Dice, para todo entero natural con p mayor o igual que 3, la ecuación x a la p más y a la p igual a z a la p no admite soluciones con x, y, z naturales no nulos. Como pueden ver acá ya se les reconoce como el teorema de Fermat-Wiles. Esto se debe a que en 1993 a 1994, el matemático inglés Andrew Wiles la demostró. Eso fue prácticamente muy reciente. Entonces, en aquel tiempo, este señor propuso esta conjetura y llega otro matemático muy conocido también, el cual es Leonardo Euler, y pues trata de tomar esta conjetura y pues dice, pues bueno, yo creo que se puede generalizar, ¿no? Entonces, tomando idea de ahí, conjeturó más generalmente que una potencia enésima no puede escribirse como la suma de k potencias enésima con k menor que n. Entonces, esto no quiere decir que, por ejemplo, la siguiente ecuación, o sea, q elevada a la 4 igual a elevada a la 4 más b elevada a la 4 más c elevada a la 4 y análogamente esta, o sea, no se pueden escribir de tal forma que a, b, c, d y q sean números naturales no nulos. Y la verdad que es una conjetura que, o sea, cualquiera diría, o sea, sí, o sea, se debe de cumplir. Sin embargo, viene este señor en 1911, Norie, y presenta el primer contraejemplo conocido a esta generalización, y es esta igualdad. Increíblemente, esta igualdad cumple, pues, que A, B, C, D y Q son números naturales no nulos y la igualdad se cumple perfectamente. O sea, esto es un contraejemplo a esa conjetura que propuso Euler. Luego de esto, entonces, ya después de que sale ese primer contraejemplo, vienen otros, ya con n igual a 7, con n igual a 8, y mucho tiempo después, entonces, en 1988, Noam Elkies encuentra un método para generar infinitos contraejemplos de la conjetura de Euler. De estos ejemplos, el más pequeño, de este contraejemplo, el más pequeño, se dice que es este que está acá. O sea, esto es un resultado muy importante, porque Euler, o sea, esta conjetura que Euler propuso, no solamente se equivoca, o sea, se contradice en ciertos puntos, sino de manera infinita. A continuación le dejaré con mi compañero Sammy, que continuará con estos interesantes temas. Ahora le estaremos hablando sobre algunos contraejemplos, pero esta vez específicamente en el área de análisis matemático. Es importante que ustedes sepan que estos contraejemplos estarán girando en torno a sucesión de funciones y convergencia. Empecemos. Sabemos que si f sub n converge uniformemente a una función f en un intervalo abierto a, b, y las funciones f sub n son acotadas en ese intervalo para todo n que pertenece a lo natural, entonces esto implica que esa función f
es acotada en dicho intervalo. Entonces, nosotros podemos llegar a pensar lo siguiente: se van a cumplir las mismas condiciones, pero con convergencia puntual. Bien, sería planteado de la siguiente manera: si f sub n converge puntualmente a f en dicho intervalo y las funciones f sub n son acotadas en ese intervalo a, b abierto para todo n que pertenece a natural, entonces nuestra pregunta sería: ¿implica que f también será acotada? Bien, para resolver esta duda, lo único que tenemos que hacer es mostrar un contraejemplo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir una sucesión de funciones f sub n de x, y por conveniencia lo hacemos de esta manera: n partido n por x más 1 y la función f de x, que es igual a 1 partido x en el mismo intervalo abierto 0,1. Entonces, como estamos hablando de convergencia puntual, lo primero que vamos a hacer es el límite. El límite cuando n tiende al infinito. Bien, observe que así aquí hemos hecho el límite a la sucesión de funciones y por la propiedad del límite nos damos cuenta que nos da como resultado nuestra función. Entonces, nos damos cuenta ahora de manera más matemática que puede ser expresada. ¿Cómo? Bien, para todo epsilon mayor que 0 y para todo x que pertenece a R, va a existir un número n que pertenece a los naturales y a la vez es dependiente de epsilon y de x. Entonces, debemos cumplir la siguiente condición: que para todo n, ese número que nosotros elegimos debe ser menor que para todo n natural, y eso va a implicar que el módulo de f sub n de x menos nuestra f de x sea menor que epsilon. En otras palabras, lo que quiero decir es que la distancia que hay desde nuestra sucesión de función hasta esa función determinada sea menor que epsilon. Notemos que f sub n, ya hemos demostrado que converge puntualmente a f de x. Y además, por conveniencia nuestra, hemos elegido una f sub n de x que esté acotada por n para todo x que pertenece a ese intervalo y con n también perteneciente a los naturales. Es decir, que todas esas funciones, la f sub n, están acotadas en ese intervalo. Pero el truco de esto es que nuestra f de x, que es igual a 1 sobre x, no está acotada en ese intervalo. Veamos otro ejemplo para una mejor comprensión. En este caso vamos a seguir hablando de convergencia, pero también vamos a incluir derivadas. Dice que es natural preguntarse que si f de n converge puntualmente a f en un intervalo abierto a, b, y las funciones f sub n son derivables en un punto de ese intervalo abierto para todo n que pertenece a los naturales, y también f es derivable en ese punto que pertenece a dicho intervalo. Entonces nuestra pregunta sería: ¿esto va a implicar que la derivada de la sucesión de las funciones en ese punto converge a la derivada de f en ese punto? Bien, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, sencillo: mostrar un contraejemplo. Y procedemos con la misma mecánica. Primero vamos a definir nuestra f sub n de x de la siguiente manera: va a ser igual a x partido por 1 más n por x cuadrado para todo x que pertenece a R y para todo n que pertenece a los naturales. De igual manera, vamos a elegir nuestra f de x igual 0 por conveniencia para todo x que pertenece a R. Observemos el proceso. Como aquí estamos hablando de convergencia puntual, es muy evidente que cuando hagamos el límite de n tendiendo al infinito a nuestra sucesión de funciones, ¿qué va a suceder? Nos va a dar como resultado nuestra f de x igual 0, lo que va a implicar directamente que nuestra sucesión de función converge uniformemente a nuestra f de x para todo x de R. Entonces, ¿qué podemos decir ahora? Nuestra parte importante es la derivada. Entonces vamos a derivar nuestra sucesión de funciones, nos da como resultado esto que estamos viendo en pantalla, pero observe que lo interesante de esto es que cuando evaluamos en un punto determinado, en este caso en 0, evaluamos en 0 nuestra derivada de la sucesión de funciones, nos da como resultado 1. Y cuando hacemos este mismo proceso, hacemos la derivada de f de x, y como f de x era 0, entonces la derivada va a ser entonces 0, y evaluado en 0, pues también va a ser 0. Muy bien. Entonces, note que aunque, a grosso modo tenemos que, aunque f sub n de x converge puntualmente a f de x, y además, aunque la derivada de ambas en ese punto exista, esto no implica de ninguna manera que las derivadas de la sucesión evaluada en un punto, en este caso 0, va a converger a la función, o sea, a la derivada de esa función también evaluada en el mismo punto 0. Es
importante que ustedes sepan que esta clase de contraejemplos son súper importantes en el ámbito de análisis matemático y les exhorto a que sigan profundizando más. Ahora la voy a dejar con mi compañera Ana María, que les seguirá hablando sobre el tema de los contraejemplos y su importancia. Ya vimos algunos contraejemplos, pero ¿por qué debemos aprender a buscar contraejemplos? Pues en las situaciones prácticas de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el contraejemplo actúa como una fuerza de impulso que obliga a refinar las conjeturas o a refutarlas. Este proceso favorece el aspecto formal en la presentación del contenido matemático. El docente puede incorporar en el escenario didáctico el uso de contraejemplos para dotar a los estudiantes de elementos conceptuales que le permitan reforzar con argumentos coherentes la instalación de un pensamiento matemático. El empleo de contraejemplos permite estimular el razonamiento en los estudiantes del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a conclusiones y disminuir los procedimientos memorísticos y algorítmicos de aprendizaje que generalmente es lo que realizan la mayoría de los estudiantes. De acuerdo con lo que afirma Santos 2007, el uso de contraejemplos cumple una función fundamental en el establecimiento de argumentos matemáticos y es una actividad que los estudiantes necesitan practicar constantemente. De esta manera, sus razonamientos pueden ser refinados o hasta fortalecidos, los que a la vez pueden permitir la formación de un pensamiento crítico y analítico, vital en la formación de los individuos de una sociedad. En consecuencia, es necesario observar cómo el uso de estos recursos permite un análisis de los temas matemáticos, haciendo un contraste con la clase tradicional que todavía se da en las escuelas, con lo cual se intente obtener provecho de los mismos al posibilitar el fortalecimiento de un pensamiento matemático científico en los estudiantes. En la didáctica de las matemáticas, poco se ha reportado sobre la importancia y trascendencia de la conjetura y el contraejemplo en el aprendizaje de las matemáticas. Resulta pues necesario realizar investigaciones sistemáticas sobre tales temas, lo que puede permitir poner atención en cómo estos recursos ayudan a la estructuración de un pensamiento matemático. Ahora bien, luego de haber estudiado un poco acerca de los contraejemplos, queremos dejarles con la siguiente interrogante. ¿Creen ustedes que pueden encontrar una derivada que no sea integrable de Riemann? Bien, para ayudarse un poco, pueden consultar algunos libros de análisis matemático, como es el caso del SPID. Finalmente, queremos motivarle a incorporar los contraejemplos en sus prácticas docentes y les exhortamos a seguir indagando acerca del tema. Muchas gracias.